Bueno, de ahora en adelante, a medida que vaya subiendo videos, el objetivo principal será hablar de las cosas que sinceramente me interesan. Tengo diferentes perspectivas. No me interesa solo un tipo de cosas, pero sinceramente por lo que ven, nada de deporte. Bueno, depende. La cuestión es la siguiente. Tengo diversas perspectivas y todas tienen un objetivo claro, un específico sistema por el cual seguir. Por ejemplo, tengo el anime, tengo filosofía, tengo tecnologías celulares, son tecnologías y celulares, computadoras y todo ese tipo de temas, también videojuegos. Entonces, ir combinando todo ese tipo de aspectos para ver cómo puedo trabajar, porque tengo más bien una amplia gama de gustos en cuanto a contenido general. Por ejemplo, en un momento puedo hablar de Breaking Bad, que es la serie que estoy viendo actualmente. En otro momento puedo hablar de Ricky Morty, en otro tal vez de Los Simpsons, South Park, o también, no sé, algún anime tal que Evangelion, Cowboy Bebop, o ¿con qué cojones? Drifters de este año. Y todo eso se va mezclando en convergencia con mis gustos personales, e ir interpretando todos esos gustos personales como una propia referencia de mí sería interesante para incluso yo analizar cómo mis gustos personales y el contenido que yo observo, miro y con el que participo va interfiriendo en mi forma de ser y mi personalidad. Entonces, en base a todas estas, en base a todas estas cuestiones, creo que él ir subiendo poco a poco videos y dándome cuenta de que sinceramente voy a tener muy pocos suscriptores, al menos al principio, si es que de verdad continúo, porque me conozco y sé que en cualquier momento lo puedo dejar así por así. Pero, pues, dar una opinión personal nunca está de más. Entonces, siempre y cuando no afecte a nadie, está bien. Entonces, ¿quién dice? Un día tal vez voy a hablar de mi perspectiva personal acerca de, no sé, determinismo, existencialismo, tal vez como, tal vez analizar alguna que otra película o hacer alguna crítica, por ejemplo, Dios no está muerto y la manera en la que Nietzsche no está presente para interferir en ese tema en cuanto a Dios no es, en cuanto al tema Dios está muerto. Bueno, Dios ha muerto, según el libro de la Calle Ciencia. Otro día puedo hablar de los sentimientos, el existencialismo y los problemas que existen dentro del ámbito de Evangelion, o analizar Breaking Bad a través de cómo Walter White se siente apresado en cuanto al tema de buscar algo que lo llene y darse cuenta de cómo el mundo de la droga lo va afectando completamente. Bueno, no el de la droga, sino el del narcotráfico. Por otra parte, también puedo un día hablar de Cowboy Bebop y cómo Spike se relaciona con el resto de su grupo. Bueno, no solo Spike, sino cada uno de los personajes integrantes, aunque hasta el momento es del último que me acuerdo. Quién sabe, tal vez vuelva a ver Death Note, que no la he visto desde hace ya 4 años. Y hablar también de Death Note, también de Bleach. Digo, fue el único shot. ¿Bueno? Bueno, ¿era shoten? No, no era shoten, era. Dios, ¿cuál es el género de los animes de pelea? Shoten, Goten, Toten. Shonen, un shonen, el primer shonen largo que vi, y hasta ahora el único, porque no he visto ni Naruto, ni One Piece, ni Dragon Ball. Eh, También, pues, hablar de otros animes que me han gustado, como por ejemplo, el año pasado, mi anime favorito, podríamos decirlo así, fue. ¿Cómo que se llamaba? Bueno, ya no me acuerdo. Pero también todo eso, ir hablando de una perspectiva personal y analizar todo eso en base a mi propia mente crítica. Y bueno, aunque sinceramente a nivel de un fan, alguien, un chaval de 16 años que, como te das cuenta, no tiene ningún sentido casi de lo que es algo profesional, sino simplemente fanático. Y es obvio que no va a ser algo así como una referencia, sino como algo más alejado y que puede terminar simplemente como una opinión personal y un tanto parcial. Entonces, he de admitir que ya hace tiempo que no juego muchos videojuegos, tampoco veo mucho anime, incluso he dejado un poco el manga. De hecho, el manga, estoy leyendo un manga increíble que es I Am the Hero o I Am a Hero,
Pero bueno, la cuestión es que ese manga trata de muchos temas que me interesa hablar en un momento para darlo más a conocer. Por otra parte, por otra parte, en el mundo de videojuegos, pues no tengo mucho que decir porque no tengo primero ninguna consola y segundo, pues yo antes decía que era PC gamer, pero tengo una Intel Core i7 tercera generación con 4 GB de RAM y chip gráfico integrado, entonces no tengo nada muy bien por qué jugar, apenas puedo correr el Modern Warfare 3, que es lo único que juego de vez en cuando, ya así pasa de ser gamer jugador casual. En cuanto a cine, pues voy a ser sincero, no soy un fanboy de Stanley Kubrick, y ahí entra La Naranja Mecánica, Odisea 2001, Odisea en el espacio, entra eh, Jet Black, bueno, bueno, esa película y bueno, otras películas más que a medida que van pasando las cosas puedo ir explicándolas. Y bueno, en cuanto a música, pues música tengo alguna que otra cosa que decir. Por ejemplo, mi historia en cuanto a gustos que comenzó con el 2012 con la llegada de Mago de Oz a mi vida. Y actualmente es una más o menos como una mezcolanza entre jazz, blues y metal, rock, porque entra a ver 70 y de repente aparece Tom Waits y luego a veces está Mago de Oz, Rammstein, System of a Down. Entonces todos esos temas también mezclando para dar mi opinión personal música, bueno, también está el tema de filosofía. Filosofía, soy muy inexperto en filosofía, pero es algo que me gusta, sinceramente. Y he estado estudiando poco a poco, aunque no sé nada, no sé muy bien nada todavía. O sea, tengo algún que otro concepto, pero todo es muy disperso. Y más que nada porque no tengo todavía una directriz objetiva. Más que, más que todo porque el año pasado de mi educación, el primero bachillerato, estudié desarrollo del pensamiento filosófico. Tengo un libro, de hecho todavía tengo el libro. Y ahí es cuando recién, dentro de 15 años, descubrí el verdadero valor de la filosofía. O al menos lo que yo creo que es el verdadero valor de la filosofía. Entonces, en este año volví a tener desarrollo del pensamiento filosófico, pero se terminó en el primer parcial, o sea, el primer semestre, nosotros llamamos un parcial o semestre, es una duración de 6 semanas, es una de, la tercera, de los tres parciales que dura un quimestre, que son 5 meses, que son uno de los dos quimestres del año lectivo. Entonces yo solo tuve hasta el primer mediado del segundo parcial y de ahí desapareció filosofía de mi tronco común de actividades de estudio. Entonces eso se cambió, se mezcló y me dejaron de 18 que, vaya que son bastantes materias a 17, 16, no mucho, pero porque quitaron filosofía y además que me mezclaron física con química, que ahora física química, cuando antes era física y química por separado. Entonces, todas estas cuestiones me han hecho un poco alejarme del tema de filosofía porque antes de mito sí lo estudiaba de vez en cuando. Y últimamente he comenzado a ingresarme otra vez poco a poco, pero hasta que no tengo una buena base no pienso hablar de eso, porque el que mucho habla, mucho se equivoca. Y bueno, este es un tema donde uno puede hablar lo que se dé la reverenda gana, pero ya sabes, no decir cosas absurdas, algo con base. Por otro tema, política, no pienso hablar de política, sobre todo porque no tengo ninguna directriz. Digo, cuando tenía 14 años, recuerdo que era una especie de fanático comunista casi. Digamos, apoyaba bastante a la madre Rusia y escuchaba cada vez que podía el himno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero a medida que llegaba a mis 16 años me he dado cuenta que es muy complicado porque no solo hay izquierda y derecha, sino que más aspectos. Y por eso es que todavía estoy dudando por quién votar este año, porque ha habido, ya habiendo cumplido 16 años, de verdad ya uno puede votar aquí en mi país, el país donde yo vivo. Entonces eso es un tema que un poco interesa. Política, bueno, de religión. Religión, el tema de religión en cuanto a mí es desde una perspectiva objetiva, más que nada porque, bueno, soy ateo y a medida que iba pasando el tiempo, desde los 12 años, iba comenzando con mi duda y luego el agnosticismo y bueno, ya al final llegué al ateísmo, pero no fue como un ateísmo radical, como, ya saben, la edad del burro y todo, mundo, y todo quiere todo parecer incorrecto, pero
Ya a mis 16 años no soy tan radical con mi ateísmo, sino que me gusta tomar algunas perspectivas religiosas y darme cuenta de cómo todo eso influye. Claro, que ahora ya no es que odio la religión, sino que simplemente lo tomo como un punto aparte, fuera de mi perspectiva de vida. Ya no como algo que irse en contra, sino simplemente algo que no tomo en cuenta. Esa es la diferencia entre ignorar y enemistar, por así decirlo. Entonces, en base a todo eso, eh, esto es, si lo pongo en, como un proyecto personal, mi canal, mi portal da todo lo que soy yo, mis gustos y mis opiniones. Así que nada más, eso es todo lo que quería hablar por el día de hoy. Ya son 10 minutos y 47 segundos, más o menos, y contando lo que voy llevando de video. Así que no sé si alguien haya terminado de ver todo esto y si es que alguien en primera vez lo ve. Así que si lo viste, gracias por todo y no sé, si en algún momento vuelvo a subir, pues vas a tener la oportunidad.